Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una problemática que lleva décadas sin poderse resolver y que arrastra al país a un círculo vicioso, el cual genera zozobra en inversionistas que ven cómo fácilmente personas pueden invadir sus tierras y crear así una situación desgastante en la que los mayores afectados serían las personas por los empleos que se pierden. El pasado martes, la Cámara de Comercio e Industrias del Sur emitió un comunicado en el que expuso el terrible momento que viven en este sector del país por el conflicto que se está generando por la invasión de 2.500 manzanas de tierras por parte de particulares. Los empresarios del sur señalan que las tierras en mención son propiedad privada, que están en actual producción y dedicadas a la industria exportadora de melón, ocra, ganadería y azúcar, actividades que se ven seriamente afectadas por la disminución de producción, falta de generación de divisas, incertidumbre y desaliento en la inversión local y extranjera. En ese sentido, solicitan al gobierno para que a través de sus operadores de justicia garantice la propiedad privada, seguridad jurídica de las empresas y también de las personas que están siendo perjudicadas en este conflicto y por consecuencia sus trabajadores. Este problema se agrava más con los datos que exponen los empresarios del sur, quienes aseveran que 20 años atrás existían 30 meloneras y en la actualidad apenas sobreviven 2, las cuales están bajo presiones financieras y operativas. Además afirman que cuesta menos producir en Guatemala que Honduras, afirmación que se confirma con el crecimiento de instalaciones en ese país, y advierten que durante los próximos 12 meses se perderán 5.000 empleos y no descartan que este sector de Honduras esté al borde de la catástrofe económica. De su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, manifestó que las autoridades deben imponer respeto a la ley y rechazó las acciones de los llamados colectivos que atropellan el Estado de Derecho al invadir la propiedad privada, sustento de la economía nacional y de la seguridad jurídica. Es importante señalar que las invasiones de tierra han sido comunes en el Caribe y desatan episodios de mucha violencia que cobran la vida de centenares de hondureños, especialmente en el departamento de Colón, en la zona del Bajo Aguán. El norte de Honduras también se ve afectado por las invasiones, lo que junto a otros factores orillan a los inversores mudar sus operaciones, como en el caso de las fincas bananeras que abandonaron recientemente el país, dejando a varias familias sin un sustento, y ante esta situación pueden ser presas fáciles del crimen organizado o deciden migrar a otros países. Asimismo, expertos manifiestan que se deberían investigar a las personas que integran estas invasiones, ya que algunas se dedican de oficio a apropiarse a la fuerza de grandes extensiones de tierra para después venderlas a altos precios y así continuar operando. Bueno, buenos días, como ya vieron en la introducción, vamos a hablar de la invasión de tierras en Honduras. Esto es de años, pero se ha recrudecido en el país y esto genera preocupación al empresariado. Hay preocupación también de algunos funcionarios porque todo lo que genere conflicto en el país no es bueno para la administración pública y especialmente para el nuevo gobierno. El abogado penalista, don Félix Ávila, tuvo a bien acompañarnos esta mañana. Bienvenido, abogado. Buenos días, Raúl. Buenos días. Un honor estar aquí. Mucho gusto. Muy buenos días, invitado aquí para poder aportar algo de nuestro conocimiento para esta problemática. Gracias. El director ejecutivo de la FENAC, don Guillermo Cerritos, también nos acompaña esta mañana. Don Guillermo. Agradecemos el espacio, licenciado Valladares, que nos permite para tratar este tema, que lo queremos abordar desde una manera muy responsable, ¿verdad? Muy prudente y obviamente dándole a conocer a la sociedad los efectos negativos que tiene esta situación en el agro hondureño. Gracias por estar aquí. Eddie, ¿estamos bien con los otros invitados? Bien, el ingeniero Héctor Castro, él es miembro del sector palmero del país. Ingeniero Héctor, buenos días. Buenos días, licenciado Raúl Valladares.
y a sus panelistas en este tan importante foro y auditorio de Canal 11. Muy complacidos de poder estar esta mañana con ustedes. Feliz día. Gracias. Doña Argentina Díaz es afectada por una invasión en el sur del país, específicamente en el departamento de Choluteca. Doña Argentina, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por este momento y por permitirnos explicar lo que está pasando en la zona sur. Gracias. También con nosotros hoy el presidente de la Cámara de Comercio de Choluteca, don Víctor Wilson. Don Víctor, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar con ustedes sobre un tema muy serio para nuestro país. Sí, voy a empezar con don Guillermo Cerritos. Esto de las invasiones de tierra en este momento, ¿cómo está? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros queremos expresar es que la seguridad jurídica y el acceso a la tierra debe ser una política pública prioritaria y estratégica para garantizar la seguridad, tanto la seguridad alimentaria, la agroindustria y la agroexportación. Lo otro que queremos expresar es que es importante que esa política incluya cómo solventar esta falta de tierra y los títulos de propiedad a los campesinos, porque eso tal vez es algo pendiente que no se ha resuelto. Quisiéramos también expresar que se debe evitar la influencia política en esta situación, porque entonces exacerba más el problema. Y algo que hemos experimentado en los años anteriores es que es sumamente importante la coordinación interinstitucional cuando nos referimos a que los actores importantes del sector público como el INAH, la SAC, el Instituto de la Propiedad, la DPI, el Ministerio Público, la Corte Suprema y otras deben converger en una instancia que más adelante quiero mencionar que debiera abordar este problema liderado por nuestra señora Ministra de Agricultura. Y algo que yo creo que el abogado va a abordar seguramente, y me alegra que nos acompañe, es que debe aplicarse el Código Penal y debe aplicarse el Código Procesal Penal para seguir el debido proceso. Y muy seguramente doña Argentina nos va a explicar su experiencia que fue satisfactoria en la aplicación de este código, es decir, el código está bien. Es importante también la prontitud en la investigación y trabajo coordinado institucional. Hace un día, creo, el asesor presidencial dijo que investigaremos, dice su Twitter, y creo que sí, cabal, toda situación necesita ser investigada. Personalmente, y en representación de la FENAC, nosotros deseamos que algún gobierno deje un legado con este tema que urge al agro. El agro necesita, de parte de cualquier gobierno, que se garantice la seguridad jurídica y el acceso a la tierra, y seguramente eso nos va a traer unas causas positivas al país. Queremos resaltar también, ya termino, que los campesinos deben tener acceso a la tierra, no estamos en contra de eso, pero siguiendo el debido proceso y el respeto a la propiedad privada, y para ello debemos remitirnos a una ley que ya tiene 30 años y está vigente. Es la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. Es una ley bastante completa, sigue vigente, y hay un título, que es el título 5, que se refiere a la tenencia de la tierra, a la redistribución de las tierras de uso agropecuario e inafectabilidad. O sea, con esta introducción lo que quiero decir es que el país cuenta con las leyes. La aplicación es lo importante de las mismas. Sí, quiero escucharlos a ellos para que luego el abogado Félix Ávila nos haga un análisis. Ingeniero Héctor Castro. Sí, buenos días. Raúl Valladares, en el tema específico que nos atañe a nosotros como sector palmero, que es una problemática que ya lleva varias décadas y que se ha agudizado en los últimos meses, en el último periodo del gobierno anterior y en el comienzo de este. Reciente, hace un par de semanas, se invadió otra finca en el Aguán. Brisas del Aguán, por cierto, es el nombre, propiedad de Corporación DINA. Y respetando incluso el acuerdo que se firmó hace unos meses, donde una de las cláusulas decía de que se iba a respetar y que no iba a haber más invasiones. Eso dice que realmente las personas en el Aguán específicamente que están dedicadas a esta actividad ilegal no respetan la policía, no respetan las leyes, no respetan nada. Simplemente el afán de lucro ante la percepción de que, y en efecto, a este momento, las autoridades no
ejecutan los desalojos. Porque en ese acuerdo que se firmó, se tipificó claramente, se advirtió que cualquier ocupación adicional después de la firma del mismo iba a ser sujeto de acciones fuertes, en este caso de la policía y el ejército, para desalojar a estas personas. Entonces la situación persiste, lastimosamente, la lectura, el mensaje que está percibiendo es que hay tolerancia pues, para este tipo de acciones, que detrás de ello, pues lo que hay no son, en el caso específico de la UAN, no son exactamente grupos campesinos organizados, son bandas de personas que se están lucrando enormemente de esta actividad y que están invadiendo incluso a empresas y cooperativas del sector social de la economía. Para el caso, citando a una cooperativa insignia agroindustrial, la cooperativa Salamá, y otra organización social muy grande de productores campesinos, como se llama la APROA, Asociación de Productores del Bajo Baja. O sea que el trasfondo bueno, casi siempre es lucro, pero lo más preocupante es la ilegalidad, y que detrás de esto hay realmente armas, hay crimen organizado y mucho terror y muchas pérdidas humanas. Este conflicto lleva a la más de 100 familias enlutadas y persiste, lastimosamente persiste, y la tendencia es a incrementarse lastimosamente. Más adelante le voy a preguntar de eso, 100 familias enlutadas. Dígame, doña Argentina, usted ha sido afectada por una invasión ahí en Choluteca, si nos cuenta su experiencia, por favor. Muy buenos días, soy Raúl Valladares. Sí, nosotros tenemos una empresa familiar que se denomina Agricolantar. Nos dedicamos a la exportación y producción de ocra americana y hindú. Tenemos de estar en esta empresa 11 años y en ella trabajamos toda la familia, y aproximadamente en temporada baja 375 y en temporada alta hasta 600 empleos directos. Fuimos invadidos el 25 de marzo por el grupo campesino 9 de noviembre y seguimos el debido proceso, como decía el licenciado Cerritos, y hicimos todas las instancias que se nos dice en el código, porque para eso está la ley. La ley especifica qué es lo que debemos de hacer, y con la ayuda y el apoyo de la Cámara de Comercio, con la ayuda y el apoyo del gobierno, que debemos de recalcar que el gobierno nos apoyó en todas las instancias, hicimos todo el proceso debido, y con la tutela del COED y con el apoyo de FENACH también, porque tocamos todo lo que había que hacer para poder salir bien en este proceso en el que nos habían metido prácticamente. Estuvimos invadidos 85 días, la policía actuó de manera muy correcta, nos protegió la empresa durante esos 82 días, y la policía local, igual que el ministro de Seguridad, estuvo muy atento al desarrollo de esta invasión. Como les decía, hicimos el debido proceso, logramos nosotros sacar nuestra empresa avante durante esos 82 días. Pero ¿qué nos pasó? Durante esos 82 días nosotros perdimos nuestra programación de siembra. Nosotros perdimos nuestros clientes, porque al ver que estábamos invadidos y que no teníamos un día o una fecha estipulada para salir del problema, nuestros clientes buscaron otros proveedores. Tenemos que buscar clientes nuevos. ¿Qué nos pasó además de eso? Nuestras instituciones financieras estuvieron alertas porque estaban invadiendo una propiedad privada que está respondiendo por un préstamo en el cual nosotros trabajamos. Después de eso, todos esos daños colaterales que tenemos, la empresa, al ser entregada en 82 días, hace 45 días está asumiendo y tratando de salir de todo el daño colateral que nos han dejado. De 375 empleos, porque tuvimos que bajar la temporada, estamos con 75 empleos. De tener una empacadora en funcionamiento, estamos con la empacadora cerrada. Lo poco que estamos produciendo, lo estamos vendiendo a una empacadora local de ocra para poder tener la empresa abierta y poder seguir caminando. ¿Qué pasó? Toda la programación nuestra de los siguientes ciclos que íbamos a iniciar en abril fue botada. No pudimos preparar tierra. Cada vez que decíamos a preparar tierra, cada vez que nosotros empezamos a trabajar en nuestros terrenos, se nos venían encima. Y soy una mujer de fe, de leyes y de mucha convicción. Y evité sobre toda manera cualquier conflicto
que pudiese desatar y perder una tan sola vida. Esperamos, seguimos el debido proceso, tuvimos el apoyo del gobierno, tuvimos el apoyo de la población también y logramos el desalojo de manera pacífica. Ese fue un éxito, hacerlo de manera pacífica. Pero ahorita estamos enfrentando una situación difícil. La empresa financieramente, operativamente en su finanza, está trabajando con demasiados problemas. Hasta ayer, precisamente con la institución bancaria, que es la que nos da el financiamiento, logramos documentarlo totalmente para lograr una readecuación, pero una readecuación en tiempo, no en capital fresco. Después de estas invasiones, nosotros no estamos listos para esto y no tenemos un programa de rescate que podamos nosotros hacer uso de ellos. El gobierno sí nos colaboró, el gobierno sí nos dio y nos aprobó todo cuando presentamos todos nuestros documentos, pero no tenemos una institución que nos diga, aquí tenemos, doña Argentina, después de lo que a usted le pasó, aquí está esta institución para que pueda ayudarla y pueda darle un financiamiento con bajo interés a largo plazo para que usted pueda seguir operando esa empresa. Pero todas las consecuencias que dejan estas invasiones son graves y sobre todo afectan el empleo. Y eso es grave en la zona sur, porque es la agricultura, la camaricultura, la que genera la mayoría de los empleos en la zona sur. El gobierno no es un empleador en la zona sur. Somos la empresa privada las que generamos el empleo en la zona sur. Sí, don Víctor Wilson es el presidente de la Cámara de Comercio de Choluteca y también empresario de la zona sur. Don Víctor, sus comentarios ante lo expuesto por los panelistas. El micrófono, don Víctor. Disculpe, la verdad hay muy poco que agregar, excepto lo que me gustaría resaltar es lo siguiente. La invasión de Doña Argentina tuvo, por decirlo así, un fin feliz, logró recuperar sus tierras, pero la verdad de las cosas, la empresa está, perdone Doña Argentina, está en el suelo por esta situación. O sea, cuando el país pierde una empresa de estas y no es capital extranjero, este es capital que fue formado por una familia hondureña muy luchadora que tuvo como semilla una decisión muy dura de mandar un esposo, y doña Argentina, perdone si comparto un poco de su historia personal. Doña Argentina y su esposo tomaron la decisión muy dura de que su señor esposo fuera a trabajar embarcado en crucero. Ellos ahorraron. Esta es la verdadera historia de esta familia. Ahorraron, juntaron sus pesos y esencialmente con ese ahorro se tomó la decisión difícil de trabajar juntos, poner una empresa, y esencialmente han estado luchando y formando capital por 30 años. Y cuando usted mira a Doña Argentina y francamente el dolor en su cara, lo que usted está viendo es el lado humano y la destrucción de patrimonio hondureño que sucede cuando este tipo de situación ocurre, o voy a llamarlo como es, este intento de robo. Y es así de simple. Y lo triste de esta situación es, estamos viendo aquí una situación donde el país ahora ha perdido la capacidad de exportar un par de millones de dólares, que era la producción de todas las manzanas que doña Argentina ya no va a poder sembrar a corto plazo, porque le han destruido 15 años de ahorro y patrimonio, acumulación de patrimonio a su familia. Y también son más de 300 empleos que cada uno generaba $4,500 mínimamente por año para sus trabajadores. Entonces, es importante resaltar que varias cosas. Primero, aún con un fin feliz, o mejor dicho, un fin dentro de todo lo posible feliz en esta situación, se ha destruido más de $2 millones de futura generación de producto nacional anualmente
para hondureños. Se ha eliminado más de 300 empleos, cada uno generando más de $4,500 en ingresos para los 300 empleos en vez de $1,200 para lo que se percibe con agricultura de subsistencia. Este tipo, donde quiero llegar, donde quiero concluir con esto es que cuando elegimos este nuevo gobierno, fue con la promesa de una mejor vida que nos iba a mejorar a todos los hondureños nuestra situación socioeconómica. La verdad de las cosas, esta ola de destrucción económica que usted puede ver en la expresión de dolor de Doña Argentina, y es muy doloroso, nos presenta, cuando se combina con otros factores económicos, con una muy alta probabilidad que el objetivo del nuevo gobierno de mejorar la vida económica del hondureño no se va a lograr. Y eso podría tener consecuencias, como bien sabemos, nuestro pueblo es pobre y desafortunadamente esta destrucción de capital de la cual estamos viendo manifiesto en la historia personal, el testimonio de Doña Argentina y miles de hectáreas más que nos puede relatar Héctor Castro, aseguran no solo que el gobierno no va a lograr sus objetivos de mejorar la vida económica de nuestros conciudadanos, pero del lado humano asegura que nuestros conciudadanos van a continuar pobres y francamente no veo quién gana con esa situación. Abogado. Gracias, Raúl. Bueno, hemos escuchado los testimonios muy importantes y dentro de lo que toca decir aquí realmente es que la Constitución de la República crea un marco legal. Y obviamente crea un marco legal porque desde ahí la Constitución define la propiedad, el concepto de propiedad privada. Y además de eso viene también a hacer una defensa de la propiedad privada. La Constitución habla que se tiene el derecho a la propiedad privada en el más amplio sentido de función social. Es decir, no deja de lado la Constitución el hecho pues que la propiedad debe protegerse siempre y cuando, por supuesto, haya una inversión, se esté utilizando y que en determinado momento no deja de lado también el hecho de que el Estado mismo debe crear las condiciones para que aquellas personas que no tengan donde trabajar, donde no tengan tierra, entonces puedan acceder a ello. De ahí entonces sabemos muy bien de los programas que se han creado y por supuesto están instituciones, por lo menos ahí, en el marco jurídico, en el marco legal, en la ley, instituciones como, por supuesto, una Secretaría de Agricultura y Ganadería, una institución autónoma descentralizada como es el Instituto Nacional Agrario, que deben crear a la par precisamente para desarrollar el agro y la agricultura y la ganadería. En ese orden de ideas, obviamente, existiendo en la Constitución un derecho a la propiedad privada, el orden legal tiene que establecer también la protección necesaria para quien tiene la propiedad privada. De ahí entonces que en el Código Penal se desarrolla la normativa referente a quienes atenten contra la propiedad, ¿verdad? Quienes atenten contra el desarrollo de la nación. Entonces, cuando en la ley penal se habla de delito de usurpación, se está desarrollando precisamente la Constitución. El Código Penal no va en contra de los derechos constitucionales, sino que lo que hace es que los desarrolla, los armoniza. Desafortunadamente, existe también otro lado que entiende que lo que hace el Código Penal de repente es sancionar ciertos bienes jurídicos, como puede ser el derecho a poseer una tierra. Se cree también que el Código Penal, al establecer sanciones, al establecer penas, está criminalizando la pobreza porque quienes
vamos a decir así, quienes ocupan, para no utilizar la expresión usurpación o invasión, aunque en algunos de esos casos pueda verse que se trate de verdaderas invasiones, entonces estas personas son de las más pobres, pero el problema está en que los gobiernos desde hace muchos años no se han preocupado por esta problemática. Vemos en las noticias y que la mayoría, en muchos de los casos, lo que se llama ocupaciones de tierra o recuperaciones son verdaderas invasiones, y lo peor de todo esto es que se busca ocupar o invadir aquellas propiedades que ya están siendo desarrolladas, que son verdadera propiedad privada y que traen como consecuencia la ruina, la destrucción de empresas, como tanto empresas grandes como también empresas familiares, como la de señora Argentina que lo ha dicho. Esto creo que un gobierno que quiere el desarrollo de la nación, creo que no debería, es decir, tolerarlo y buscar la forma en que subsista el derecho del ciudadano, si se quiere, el campesino, para poseer su parcela, su tierra, pero que de verdad lo cultive, como también el respeto para aquellas personas, aquellas empresas o personas que están desarrollando verdaderamente la tierra. Son problemas graves los que están ocurriendo. Hablamos de la zona sur, en el caso de doña Argentina, de don Víctor, en la zona norte con el tema de las fincas de palma africana. Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de visitar la zona de Tocoa, por ahí, en una ocasión que estaba con la Universidad Autónoma, y creo que la Universidad del Curla tienen ahí unas fincas totalmente abandonadas, cultivadas, y definitivamente en aquel tiempo nos explicaron que simple y sencillamente hay grupos de personas que no hacen nada en lo absoluto. Sí, lo único que hacen es que cuando la fruta ya está madura, ya para cortarla, simple y sencillamente van a hacer ese, entre comillas, ese trabajo de ir a bajar la fruta y venderla. Es decir, no son grupos de personas o, si se quiere, campesinos organizados, sino que en muchos de los casos la información que hay es que son otro tipo de grupos, de personas que se están aprovechando de situaciones ya creadas, y precisamente no para desarrollar el agro, sino para destruirlo. Entonces, existe realmente el marco legal, como ya explicó doña Argentina, que en el caso, según ella, pues feliz porque pudo evitar, o mejor dicho, pudo evitar que las cosas surgieran más adelante y que de repente otras personas se quedaran con sus tierras, con su patrimonio. Pero lógicamente le causó enormes problemas económicos, ¿verdad? Entonces, el problema está en que si los gobiernos mismos se ocupan, o ciertos órganos del gobierno se ocupan por evitar que la forma o que establece, el orden legal que establece y el Código Penal se desarrolle, entonces nos vamos a complicar. ¿A qué me refiero? Si hay una orden judicial y esa orden debe ser ejecutada, no puede llegar una persona, aunque sea del gobierno, a evitar y a llegar a una forma de querer hacer una negociación, porque entonces ¿para qué está el orden legal? Entonces, estemos claros, y esto lo voy a dejar bien claro, es que el Código Penal es la herramienta jurídica más fuerte con que el Estado tiene. Es entendido que también existen las instituciones para que se puedan presentar las denuncias correspondientes de manera administrativa y no llegar, ¿verdad?, a la fuerza tremenda del Código Penal. Pero cuando se llega a ese extremo es porque todas las herramientas, o si se quiere, todo lo anterior ha fracasado y no queda otra pues que acudir a la fuerza del derecho penal. Probablemente eso fue lo que hizo doña Argentina, o tal vez lo hizo de una forma previa a eso, pero
no puede, por ejemplo, una organización del Poder Ejecutivo irrumpir en el momento en que el juzgado, guste o no, está ejecutando una orden judicial de desalojo. Esto se produjo sin lugar a dudas porque esta persona denunció, porque el Ministerio Público presentó una acusación y obviamente demostró con la documentación que es titular de un derecho protegido por la Constitución de la República. ¿Qué debe hacer el gobierno con las personas que necesitan tierras? Bueno, pues estudiar la situación, si de verdad son grupos organizados y obviamente buscar la manera en que el Instituto Nacional Agrario, que es el encargado de ubicar a estas personas para que también tenga una oportunidad para, si son personas del agro, desarrollarlo. Pero en manera alguna, yo creo que un gobierno no puede estar para destruir la propiedad privada y, en su caso, crear un ambiente negativo para la inversión, de la empresa, pues, y ahuyentar de esta manera no solo a quienes quieren desarrollar, porque como bien se explicó, los sacrificios que muchas personas como doña Argentina tienen, como también de inversores de otros países que pueden ver en Honduras las oportunidades para traer desarrollo, no solo para las empresas, sino que también para las personas que de alguna u otra manera están migrando o emigrando a otro país porque no encuentran en qué hacer aquí. Sí, yo tengo muchos años de estar en los medios de comunicación y escucho por años eso de las invasiones en Colón, pero también hay personas que viven dedicadas en la invasión de tierras privadas. Y algunas motivaciones es que después hasta venden tierras privadas. ¿Qué me dice eso? Bueno, nosotros como FENAC proponemos que el Consejo de Desarrollo Agropecuario, el abogado menciona una palabra clave, aquí lo que está en juego es el desarrollo del país, se reactive. Y compartía antes de iniciar el programa que nos alegraba que la ministra de Agricultura había tenido a bien, si no estoy mal, en el mes de abril, reactivar este consejo. En este consejo definitivamente se vela por el cumplimiento de la política de desarrollo. Y esto tiene un sustento legal porque forma parte de ese decreto número 3192 que está desde el 6 de abril de 1992, donde le da vida a este consejo. Ahora, es importante que ayer, en la intervención que vi en otro programa donde está doña Argentina, se está hablando ahora de una mesa nacional interinstitucional de prevención de conflictos que la lidera IP y la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién va a liderar esta situación? ¿El IP o la SAC? Nosotros proponemos ¿Para usted qué es lo mejor? que sea la SAC. No el IP. El IP debe formar parte de este Consejo de Desarrollo Agropecuario, pero quien debe liderar esta situación para velar por el desarrollo del país debe ser la Secretaría. En realidad, el CODA ya incluye todas las instituciones que tienen de una manera directa o indirecta una relación para aportar una solución a este problema. Así que crear otra instancia, licenciado Valladares, me parece que no es la solución. Y ya contamos con un código penal y un código procesal penal que definitivamente nos indica cuál debe ser el debido proceso que se debe seguir. Así que es importante que no creemos más instancias, sino que pues aprovechemos las que ya existen según la ley. Leyes que datan de hace 30 años. Entonces creo que yo felicito que la Secretaría de Agricultura, la señora ministra, reactivó el CODA, pero tenemos que entonces ahora darle el apoyo político, el apoyo del Ejecutivo para que este CODA realmente pueda abordar el problema de forma integral, porque recordemos que esto no solo es un tema que tiene que ver con el registro de la propiedad o de los derechos humanos, hay un montón de aspectos que deben ser abordados en este consejo.
Creo que también los desalojos, pues definitivamente, en la medida de lo posible, deben ser pacíficos, y eso a veces no depende de la voluntad del propietario, depende más de la voluntad de las personas que están llevando a cabo ese proceso de usurpación ilegal o invasión. Y definitivamente no creo, yo fui testigo del caso de Doña Argentina, donde algunas personas portaban machetes, portaban esta arma, porque prácticamente no era para usarlo para limpiar el campo, sino era para defenderse de quién, porque en realidad en ningún momento Doña Argentina fue en contra de las personas. De hecho, también yo recuerdo que se utilizaron niños, y esto es muy grave. Es decir, licenciado Valladares, aquí hasta el Instituto de la Niñez tendría que ver en este asunto. No se puede utilizar a niños en invasiones. Es sumamente arriesgada esta situación. Así que nuestra propuesta es CODA o mesa institucional. Nosotros proponemos que se mantenga el CODA. Tiene de existir 30 años, se reactive y lo lidere una persona muy capaz como la ministra Laura Suazo, que está al frente de la Secretaría de Agricultura. Nosotros como FENAC la vamos a apoyar en este tema, estamos con ella, creemos que es una persona que tiene los valores y tiene la capacidad profesional para abordar esta situación. Quiero aclarar que los afectados o los propietarios son los que reciben las amenazas, no son los que invaden. Entonces, en ese sentido, esto trae un problema también de seguridad personal a los dueños de la propiedad. Queremos evitar todo tipo de confrontación y que recurramos a las instancias que realmente definen quién es el que realmente tiene el derecho. Y aquí es vital que la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, y la DPI sigan trabajando de la mano, ¿verdad?, y la Fiscalía. Creo que estas tres instituciones son claves. Pero recordemos lo que dijo el abogado, aquí está en juego el desarrollo agropecuario del país y está en juego la seguridad alimentaria del país. Sí, en un momento el ministro de Lina estará participando también en el programa. Don David Sandoval, San Pedro Sula. Don David, buenos días. Buenos días, Raúl, a sus panelistas también, buenos días. Mire, es triste, lamentable lo que pasa aquí, a vista y paciencia de las autoridades. Yo creo que se confabulan, no quiero estar acusando a nadie, pero aquí en San Pedro Sula, don Raúl, como han invadido el bordo del Río Blanco, han puesto carguas a vista y paciencia de las autoridades. Antes era bien bonito, llena de árboles, ahora vaya, mire, se están secando porque ellos conectan los cables de alta tensión y los palitos se queman, son seres vivos. Entonces, ahorita el señor alcalde, don Roberto Contreras, les otorgó que pueden trabajar ilegalmente porque ellos invadieron allí y pueden trabajar. Mire, sí se necesita que trabajen, pero no invadiendo, aunque sean tierras nacionales. Entonces yo creo que afean la ciudad. Eso es un problema que se están confabulando. Yo conozco gente que tiene buenas casas ahora de invasión y tienen varias casas aquí en San Pedro Sula y siguen invadiendo. Es un cáncer y nadie los detiene. Aquí cerca de mi colonia invadieron y usted vaya a ver que tienen mejores casas que la que yo tengo. A mí me costó, la pagué al banco y ellos tienen buenas casas y tienen varias casas y aquí no se detienen, no se investigan. Aquí hay mucha gente que no es del país y se ha venido a invadir aquí a Honduras y no nos investigan, las autoridades no implementan. Si invadió, está bien, le vamos a dar esta tierra, se va a casar si no está casado y no puede vender ni puede rentar. Pero aquí no se hace el trabajo, no hay voluntad del gobierno, de las autoridades del gobierno. Es triste y lamentable lo que pasa aquí en el país, que creo que todo Honduras ha crecido por invasión. Esto es desordenadamente. Es una pena y lamentable, como le decía yo, hay confabulación, Raúl. Ojalá que las autoridades empiecen a trabajar para ordenar. Nadie puede obtener las cosas por la fuerza. A todo el mundo nos cuesta cuando se obtienen legalmente, ¿verdad? Bueno, le agradezco y no le quito su tiempo. Gracias, feliz día. Gracias a usted. Ingeniero Castro, don Héctor. Sí, volviendo al tema de la UAM, que es un tema grave todavía insoluto, más de 14.000 hectáreas afectadas, más de 42.000 empleos directos que fueron objeto de irrupción violenta respecto de esta situación anómala que se viene dando, afecta directamente a la economía del Bajo Aguán.
en especial Tocoa, y obviamente la economía nacional. No se puede conocer que 42.000 familias, en este caso personas que perdieron su empleo de un día para otro, aumenta la inseguridad social, como realmente está ocurriendo, especialmente en Tocoa. Y la inmigración, pues, enorme que se da a la ciudad en principio, y cuando no hay oportunidades en la ciudad, pues obviamente hacia Estados Unidos en principal. Es un problema grave que debe enfocarse. Sabemos que este gobierno heredó, lastimosamente se agudiza por una percepción de que hay tolerancia, de que hay permeabilidad a efecto de continuar estas prácticas de invasiones en las mayoría legales. Insisto, qué buena participación anterior, que hay que irse a la génesis, a la identificación de quiénes son estas personas. Porque en efecto, en el Bajo Juan se está dando que ya las últimas invasiones lo que hay detrás es puro afán de lucro. Ahora mismo el precio de la fruta de palma africana está altísimo, históricamente alto como nunca, y eso es un catalizador, un enorme incentivo para estas bandas delincuenciales para interrumpir armados a las plantaciones, desplazar a los trabajadores, quedarse adentro con esas prácticas de hurto. Esta ya es una labor cotidiana en el Aguán. En principio, este gobierno lo percibimos que le entró de lleno buscando resolver la situación de una forma jurídica, legal, pero ya el tiempo ha pasado. Esto tenía que haberse resuelto según un convenio firmado meses atrás, y lo que estamos viendo es que ahora le están trasladando el problema directamente al Ejecutivo. Y sabemos de que realmente mientras ese tiempo pasa, estos grupos tienen más dinero, tienen más armas, se organizan más y tienen lastimosamente más capacidad de hacer daño. Decía hace unos momentos que este conflicto ya lleva más de 100 familias enlutadas. En su mayoría, pues las personas que invaden y los dueños, en este caso, cuando son dueños de empresas sociales, pues el conflicto se agrava más todavía, porque hay muertes de ambos lados, de ambos bandos. Es una situación compleja, insisto, que todavía no se vislumbra solución inmediata y que requiere realmente el concurso y la participación del gobierno principal, obviamente, las autoridades civiles, de repente buscar algún apoyo internacional, porque posiblemente se requiera en alguna instancia, y realmente yo creería que toda la ciudadanía debería de alguna manera aportar, porque es un conflicto social y económico cada vez más grande y que lastimosamente está desencadenando, ¿verdad?, en violencia y en muerte en el Bajo Aguán. Ojalá podamos en esta misión de gobierno buscar una situación sostenible en semejante conflicto. Sí, doña Argentina, don Wilson, abogado don Félix Ávila y el resto de invitados. En un momento voy a presentar al ministro de Lina, don Francisco Funes, que está con nosotros. ¿Algunas consultas para él, doña Argentina, don Wilson? Mire, la pregunta que le hago es, francamente, si se dan cuenta de la probabilidad de que esta situación sea uno de 2 o 3 factores que van a completamente desmoronar el objetivo del nuevo gobierno de mejorar la vida de los hondureños. Yo creo, por la cantidad de tiempo que se demoró en resolver el tema de doña Argentina, por las cifras que acaba de mencionar don Héctor Castro, que no han tomado, no se han dado cuenta de la severidad del problema. Déjeme darle un ejemplo. Si tomamos los 42,000 empleos de Héctor Castro, mencionó que se han perdido, eso es una nómina anual asumiendo salario mínimo de $192 millones que trabajadores hondureños van a dejar de percibir. Si dividimos eso por 0.75, asumiendo que la mano de obra constituye el 25% del costo del ingreso bruto de la actividad económica, estamos hablando de la pérdida de aproximadamente $800 millones o la reducción
de aproximadamente 800 millones de dólares de un país que tiene un producto nacional que solo llega a los 22 mil millones de dólares. Entonces, francamente, estamos hablando de una pérdida del 7-8%, una reducción permanente, no una pérdida, una reducción permanente del Producto Nacional Futuro de 800 millones de dólares anuales y 192 millones de dólares de ingresos que hondureños no podrán usar para asegurar su futuro alimenticio, que no tendrán para comprar casas, comida y todo lo que ellos podrían haber deseado usar esos recursos económicos. Si se suma eso al alto costo de la INE, lo que esto conlleva en términos de disuadir inversión extranjera. La inversión extranjera está básicamente a cero en este país en este momento, y si se le agrega la fuga de capital, la realidad es que la inversión está a menos cero. Pero esto no es un tema de atraer capital del exterior solamente. Doña Argentina y don Héctor, los dos son hondureños que a través de sus esfuerzos y en un ambiente que en ese momento lo permitía, formaron capital. Hay una fórmula mágica en finanzas. Cada dólar o cada lempira de utilidad retenida que una empresa o una actividad empresarial, un empresario logra agregar a sus utilidades retenidas, lo permiten apalancar 3 lempiras o $3 más. Hay un efecto multiplicativo para el futuro. Cuando se destruye eso, se convierte en un efecto destructivo y es multiplicado. Y este gobierno prometió eliminar la corrupción. La corrupción esencialmente son actos ilegales. Y lo que estamos hablando aquí de tolerar y estudiar en mesas de diálogo actividades criminales como la que señala don Héctor y lo que sufrió doña Argentina, porque jamás hubiera sucedido el desalojo si no hubiera sido un acto criminal. Lo que nadie está hablando es dónde está la defensa de los derechos de los trabajadores de poder ganar una vida trabajando. ¿Dónde está el derecho del inversionista o ciudadano hondureño como doña Argentina o Héctor de formar y poder seguir formando capital que enriquece a sus conciudadanos? La verdad de las cosas, lo que está sucediendo aquí tiene una posibilidad, no una posibilidad, una probabilidad de causar el fracaso del objetivo del nuevo gobierno de mejorar la vida económica de todos los hondureños, porque lo que se logre ahorrar en reducción de corrupción dentro del gobierno se está perdiendo en múltiples en el sector privado, en destrucción de patrimonio y riqueza. Entonces, francamente, para mí es un poco, me rasco la cabeza un poco, porque la verdad, por falta de justicia, hay muchos hondureños ahora que van a pasar hambre y vamos a tener que exportar mano de obra a los Estados Unidos para que la gente tenga los ingresos en el campo para asegurar su seguridad alimenticia. Esa va a ser la única salida, desafortunadamente. Y no es que es el propósito, es la consecuencia o resultado probable de la situación que estamos discutiendo aquí cuando se combina con uno o dos temitas más. Muchas gracias, disculpe. Sí, antes, señor ministro, don Francisco, gracias por estar con nosotros. Un comentario sobre lo que he escuchado en el programa y la posición de cada uno de los panelistas. No, voy a saludarte, usted, ilustres personas y grandes productores. Yo no voy a referir tanto a lo que está diciendo el señor de Víctor Wilson, porque él tiene su punto de vista.
y nosotros tenemos como gobierno nuestros puntos de vista de lo que son las sedes, que había que conciliar, porque criminal es vender la soberanía alimentaria, la soberanía nacional, con toda la autonomía que le daban ellos. Y sí me encantaría que hubiera una conciliación para la protección de la inversión que realmente genera trabajo y genera divisas al país. En cuanto a Argentina, la felicito que pudo recuperar sus tierras y toda la cuestión. Yo tampoco me voy a referir cómo muchos de los propietarios de tierra han concentrado la tierra y todo lo que es el proceso de reforma agraria, que bien lo dice acertadamente Félix Ávila, que hay un equilibrio en la Constitución de la República, donde dice que hay que proteger la propiedad privada. Lo dice claramente el artículo 103 y 106, que nadie puede irrumpir una propiedad privada si no es en el marco de la ley, que la indemnización es un delito penal, la confiscación como es un delito penal, la ocultación. Tampoco quiero referirme cómo se han obtenido las tierras debajo de perdices, en una alta corrupción, cómo se obtuvieron en el Aguán las tierras de la reforma agraria, porque son hechos ya consumados y ya obtuvieron propiedad privada que se debe respetar. Pero sí, Raúl, en tu foro debemos dejar claridad algunas cosas. La primera, parece que hay una cuestión orquestada contra el Ejecutivo, que le hemos anunciado como algo peligroso y que estamos en reunión permanente con la Presidenta de la República y varias gente viendo como por qué se está dando tanta toma de tierra. Pero yo sí quiero dejar con claridad, porque a mí me gusta, yo soy, les quiero decir que yo tengo espíritu de servir mucho al campesinado, al indígena, como gente que cuida totalmente en este país. Pero sí también soy como funcionario una persona altamente responsable en el ejercicio de la ley, de la justicia, y el INAH es una institución para equilibrar las cosas en el área. Félix Ávila dijo algo de la Constitución de la República que daba la oportunidad para que la tierra se le diera al campesinado, ¿verdad?, en el marco de la ley. Pero Félix, tú que eres muy estudioso como profesional del derecho, te felicito, y para todos los panelistas. Miren, la reforma ya es un asunto pendiente, señores. La tierra de 1952 al 2008, lean así, pero se ha concentrado más la tierra. Ahora los grandes propietarios de tierra, que somos un 5 o 8%, tienen el 61% del pastel de la tierra y tienen 679,000 hectáreas más de tierra de la frontera forestal, que la han deforestado y se la han apropiado. Pero nosotros tenemos que cumplir con algo ordenado por la Presidenta de la República. Que demos acceso a tierra al campesinado hondureño, pero en orden. Ahora pregúntense qué dejó la dictadura. Ustedes que son, hay gente muy poderosa que contribuyó en el gobierno anterior. ¿Saben qué dejaron? Una estructura de Corte Suprema de Justicia altamente corrupta, con corruptela. Dejaron una fiscalía de la República altamente inoperante. Miren, el Ejecutivo, compañeros, para esclarecerle ahí los panelistas, el Ejecutivo no actúa solo. Nosotros debemos de operar con órdenes de los operadores de justicia, de la Fiscalía y de los jueces competentes. Lo que dijeron allí, lo dijo Félix Ávila, hay que seguir los canales correspondientes. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que la DPI hace las investigaciones correspondientes. Los fiscales no quieren operar, quizás tienen miedo. Nosotros hemos tenido que pedir de que se trasladen fiscales de Tegucigalpa a San Pedro. ¿Verdad? La Corte Suprema de Juez, ¿sabe qué están pidiendo? Constancia de derechos humanos para emitir la orden correspondiente, para poner un juez ejecutor. La pregunta que me cabe a mí, ¿qué es lo que está pasando en este país?
quieren atentar contra el país, que quieren montar orquestar algo para que no haya seguridad jurídica, que no haya seguridad de tenencia. Y al compañero Cerrito le voy a decir algo. El CODA es un modelo de neoliberal. Y tripearon la SAC para que la SAC se impusiera, para que no hubiera... Yo no quiero hablar mal de las instituciones, pero la SAC siempre ha protegido solo los grandes. Ha excluido totalmente al campesinado, al pequeño productor. Quiero decir que nosotros tenemos, como le digo Cerrito, una excelente ministra de la SAC. Nosotros nos llevamos como gemelos con ella y el gobierno se lleva bien. Más bien la felicito, que es la primera mujer que ejerce la funcionalidad dentro de esta institución. Pero, compañero Cerrito, no es la SAC ni es el CODA el que va a regir la política. Esta es una política que debe ser de Estado, donde debe estar la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, porque ahí es donde tenemos el tabú más grande nosotros. Y entiendan ustedes, no quieren operar lo que marcan las leyes, ¿verdad? Y en el sur especialmente. Doña Argentina es testigo, o la que no voy a mencionar nunca, pero ella es testigo de varias cosas. Nosotros más bien estamos altamente preocupados por eso, porque esa Corte Suprema es heredada, esos grupos que participaron, los grandes poderosos de este país participaron para dejar el tipo de corte. El fiscal general de la República que no opera. Ahora, compañero Héctor, que nos conocemos y ha sido un gran emprendedor y dirigente del sector palmero, tiene razón, el gobierno se ha tardado mucho en resolver, y lo reconozco, en resolver el problema del agua, pero yo quisiera que usted estuviera en un puesto público como Lima, como el gobierno, y le digo, ¿qué quería? Que entráramos nosotros como gobierno, como el gobierno pasado, a matar 147 personas de un solo. Eso a poner estrictamente la bota militar. Nosotros tratamos de llegar a un consenso entre los dos sectores, la empresa privada, que merece su protección. La estructura productiva de este país no debe estar amenazada. Ya la comisión jurídica, que es la última que se instauró en los convenios, ya dio su plazo, y el gobierno en sí, y más el Ejecutivo, somos responsables, más la presidencia de la República, somos responsables de dar lo que usted dijo, una pronta solución a ese problema. Y en el que se respete los marcos de la ley, que se respete también las posibilidades y las alternativas económicas a los sectores que están ahí. Ahí hay de todo, compañeros. Ahí en el Aguán hay de todo. Ahí hasta peligroso es, y tenemos que entrar a ver cómo es que entramos en una política de Estado que dé equilibrio y de seguridad. Pero yo quiero decirle al compañero Cerritos, miren, no es en el CODA que vamos a arreglar las cosas, es como hondureños, sentémonos la FENAC, sentémonos el CUEP. Solo siéntese conmigo y yo voy a llevar la política para después llevarle a la presidencia de la República, que vayamos. ¿Sabe cómo? Desde hace 30 años que usted dice que existe el CODA, que menciona la ley de modernización agrícola, decreto 3192, ustedes no se fijan que todos los privilegios solo van para un lado. No dan una oportunidad de una pulgada de tierra al campesinado hondureño. Ustedes no quieren ni la reforma de un artículo que llama el 51 para que entremos ordenadamente a darle acceso a la tierra. No seamos drásticos, no pequemos de que toda la ciencia ociosa sea para el campesinado, dejemos una parte para el productor. Pero ¿qué es lo que pasa? Pregúntese usted al pueblo hondureño, el INA no puede acotar una pulgada de tierra en el marco de la ley Félix Ávila. Léase el artículo 53, no puede contar una pulgada de tierra desde que la ley de modernización salió. Véase usted, Cerritos, pase por Pavana, pase por Comayagua, pase por ahí por la vía de San Antonio, pase por el litoral atlántico en mayoría. Toda la tierra es ociosa con especulación. Y lo peor que la tierra ociosa, ¿sabe? Hay mucha tierra ociosa que son diputados, exministros, solo porque han sido gobernadores, tienen hasta donde le alcanza la vista. Hagamos un equilibrio, compañeros, como hondureños. Sentémonos, cedamos un poquito.
y vamos a tener paz, pero no le echen culpa al Ejecutivo. Nosotros estamos luchando porque eso no se siga dando, ese lunar que están creando ya en el sur. Nosotros estamos viendo, si nosotros sabemos dónde están también otros polos de avance en la costa norte. Estamos viendo cómo paramos todo eso. Pero juntémonos, compañeros de la FENAC, y sentemos al fiscal general, sentemos la Corte Suprema de Justicia y hablemos claramente en este país. Hablemos pero con claridad y como buenos hondureños. Y empecemos a respetar la propiedad privada y empecemos a proteger con mucho celo la estructura productiva nacional. Pero también vayamos poniéndonos a ver cómo cumplimos el equilibrio de la Constitución de la República. Dejen que por lo menos las leyes permitan que se acote una pulgada de tierra a favor del campesinado y los pueblos indígenas. No que emiten títulos los alcaldes con los fiscales protegiendo, emiten títulos encima de los títulos que ha dado Lina, con los indígenas igual como les está pasando a ustedes. Pero no hay fiscales ahí que están operando rápidamente, no hay jueces que están operando. Parece una cuestión orquestada. Y sí, Héctor, yo sé la preocupación de los palmeros y la comparto. Y hemos ido al gobierno ahorita anoche estuvimos, si tú quieres saber, hasta la 1 de la mañana, directamente. Y hoy tenemos otra reunión hasta de noche. Ese problema tiene que solucionarse. No puede hacer ya tanta prolongación del problema, hay que resolverlo, hay que ver cómo logramos darle tranquilidad al sector y ver también, pero tú que tienes poder, Cerrito, ahí con la FENAC. No es con el CODA que vamos a solucionar, porque yo voy a decir primeramente todo esto, pues, lo que estoy diciendo prácticamente. Solo concentrando la Corte, la Fiscalía, estándolo con ustedes, y viendo alguna política que equilibre, que le dé protección a la propiedad privada, especialmente a la productiva, pero que veamos también lo que dice la Constitución, que nos dejen apéndices legales o normatividad que posibilite la entrega en orden y en el marco de la ley para el campesinado. Pero ya lleva 30 años de privilegio solo para los grandes propietarios y para cuestiones. La concentración de la tierra sigue igual. Y perdonen que yo me hubieran gustado estar en el foro, pero bueno, les felicito. Algunos han hecho acertados comentarios y veo que cada quien defiende su posición. Pero desprendamos, yo llamo a la paz humana, compañeros. Miren, hay un reto, hay una disposición de la Presidenta de la República. Nosotros tenemos que producir, y para producir debe haber seguridad jurídica, lógicamente. Debe haber seguridad de tenencia de tierra, pero la tenencia de la tierra debe haber un equilibrio, como le llama la Constitución. O todos en la cama o todos en el suelo. Pero los hondureños no estamos poniendo las aristas o los elementos de conciliación. Nosotros vemos que hay una confabulación nacional y yo llamo con mucho respeto a la Corte. La otra, al Congreso Nacional, con todo respeto, porque yo solo soy un funcionario más. Si crearon esa expectativa de lo válido, no es culpa de nosotros que haber creado esa expectativa. Miren, ahí hay una amenaza de entrarle a las tierras indistintamente. Y ahí van a haber muertes entre campesinos y campesinos, ahí va a haber de todo si no emitimos esa ley prontamente. ¿En qué va a quedar esa iniciativa de ley? Ministro. Le agradezco. Ajá. Sí, le agradezco. La otra semana espero tenerlo aquí con los invitados también para seguir ampliando el tema y ojalá que logren acuerdos por beneficio del país, para beneficiar a los que más se necesitan. Te agradezco que has tenido un foro de ese tipo, porque el tema agrario está delicado. Sí, gracias al señor ministro por haber participado esta mañana. Francisco Funes. ¿Me decías, Eddie? Don Héctor se tiene que retirar. ¿Su mensaje final, don Héctor? Bueno, en alusión a los comentarios del ingeniero Francisco Funes, hemos tenido el gusto de conocerlo personalmente años atrás, en su gestión anterior en el gobierno del presidente Mel Zelaya. Él tiene mucha experiencia en el tema agrario, de hecho, en su segunda ocasión al frente de Lina. Y como él expresa, un tema difícil, de la UAN específicamente, este problema precisamente se inició recordando este conflicto interno, precisamente en aquella administración al final de esa
esa administración y continúa ahora. Y él es parte, él es líder de una comisión integrada para resolverlo. Nos agrada escuchar de que están ya a punto de llegar a una acción concreta. Y ojalá pues este gobierno logre concertar las partes con sabiduría y con justicia, a efecto de que la ley prevalezca y el orden jurídico se respete y que se mantengan los centros de producción, pues, ¿verdad? O sea, generando trabajo y oportunidades para miles de empresas. Sí, me toca retirarme. Gracias a Licenciado Valladares por esta invitación y un saludo a la distancia al foro y a su auditorio. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, doña Argentina. Doña Argentina, su comentario de lo que ha dicho el director del INAH. Bueno, realmente yo solo quiero dejarle un mensaje a la señora presidenta, no sin antes agradecerle la atención que tuvo en nuestro caso y a todos sus ministros, pero quiero decirle a la señora presidenta que yo sé que hay muchos problemas heredados, muchos problemas de muchos años atrás, pero sé que la corrupción es un mal que se tiene que combatir y que es importante erradicarla y sacarla de nuestro gobierno y de nuestro país. Pero yo creo que este problema que nosotros estamos enfrentando también merece ser visto como un problema grave. Es una zona que genera desarrollo, es una zona que depende de la agricultura, de la camaricultura, es una zona que no depende totalmente de empleo del gobierno. Por eso le pido a la señora presidenta que vean nuestro problema como uno de los problemas más fuertes que resolver en este momento. El sur puede quedarse sin empleo, el sur puede quedarse sin agricultura, el sur puede quedarse sin generar alimento y el sur puede quedarse sin darle esas exportaciones y esas divisas al país. Muchas gracias, señor Valladares. Sí, abogado. Bueno, yo creo que aquí hay una situación donde no se puede sustraer el Poder Ejecutivo para esta solución, para esta problemática, para la solución. Decir que, por ejemplo, no se puede esperar, como lo acaba de decir el ministro del INAH, que tiene de que ser la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el que va a resolver el problema del agro, esta problemática. Yo creo que es atribuirle a estos órganos competencias que no las tiene. Es decir, para eso se han creado las instituciones del Estado, como es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional Agrario, y al final, esto debe ser una política del Estado, ni siquiera una política de un gobierno pasajero, sino que una política de Estado de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación en general. Y si somos una nación, si somos un país que tiene vocación agrícola o ganadera, de repente lo que se debe hacer es potenciarlo. Pero no, para mí el Poder Ejecutivo, ya sea por la Presidencia de la República, por los órganos de la Presidencia, como ser los órganos centralizados y descentralizados, no pueden abdicar a su compromiso con la nación, a su compromiso que tienen en la Constitución de la República, conforme a la ley, de resolver estos conflictos. Cuando se habla que órganos como el Ministerio Público y el Poder Judicial en general deben tener un rol, es para resolver aquellos conflictos que se han creado. Pero obviamente, si el Poder Ejecutivo actúa bien, si el Poder Ejecutivo crea las condiciones adecuadas, necesarias para eso, entonces no va a haber conflictividad. Si al empresario se le garantiza el derecho a su tierra, a su empresa, si al campesino se le garantiza por un lado también su derecho de repente a poseer de una manera su parcela y que verdaderamente lo cultive, que se le ayude por medio de una institución como es la SAC, que de repente se cree o se potencia el Banco de Desarrollo Agrícola, entonces no habrá conflictividad. Ya no habrá conflictividad y por lo tanto no tendría razón de ser ninguna actuación órganos como el Poder Judicial y el Ministerio Público para actuar. Ahora bien, cuando se habla que de repente el Ministerio Público y la Corte, los jueces a veces tienen temores
a ordenar desalojos y a ejecutarlos. El problema está de que si un juez actúa y están en el puesto desalojando porque hay una orden, pero llega una funcionaria del Poder Ejecutivo que de repente tiene la función de velar por cierto sector, pero llega y entonces obstaculiza la labor del juez, entonces ¿en qué estamos? No se trata de repente de inoperancia, sino que de alguna otra manera, de una forma diferente de actuar, quizás del gobierno que no ve en esta situación del empresario que debe desarrollarse, sino que crear de repente un ambiente donde se pueda ver incluso, ¿verdad? Así que si ya un grupo de personas ve que no se respeta la ley, entonces de repente puede verse complicado ya la situación, porque todo el mundo querrá de repente invadir o ocupar aquello de repente que ya se está desarrollando. Entonces, yo lo que concluyo es que el Poder Ejecutivo de la Nación debe adoptar el rol que le corresponde y no abdicar a su función, porque entonces está incumpliendo las promesas que se le dieron al pueblo hondureño. Yo voy a continuar con doña Argentina Díaz, con don Víctor Wilson y con don Guillermo Cerritos. Me dice el abogado Juan Carlos Cantillano, voy a hacer una pausa. La empresa privada se siente engañada, ya que nos hicieron formar una comisión aún en contra de nuestra voluntad. Asistimos a cada reunión para buscar las soluciones, ya que consideramos que las órdenes judiciales de desalojo que existen no deberían ser objeto de negociación. Al final se terminó, la comisión no resolvió nada y enviaron eso a que lo resuelva la doctora. Mientras tanto, habiendo demostrado la legitimidad de propiedades ante esa comisión, así como ante los tribunales, no sabemos el tiempo que se llevará en resolver esto el Ejecutivo. El Ministerio Público ya hizo su trabajo, investigó, vio delitos y acusó. La Corte Suprema emitió sus resoluciones ordenando los desalojos. Falta el Ejecutivo de fiel cumplimiento a esas resoluciones, me dice el abogado. También por aquí estaba la abogada Barahona, que la hice. Aquí está. Dice Larisa, hola Raúl, ese problema de tierra es muy complejo y profundo, no lo podrá abordar en un solo foro. De hecho, hoy está todo confuso. Bien, una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que la Policía Federal, el FBI, pudo haber sembrado pruebas en su contra en el allanamiento de su complejo residencial en el estado de la Florida a principios de esta semana. El FBI y otros agentes del gobierno federal no permitieron que nadie, ni siquiera mis abogados, estuvieran cerca de las áreas que fueron registradas y examinadas durante el allanamiento en Mar-a-Lago, protestó el republicano en su plataforma Truth Social. Les pidieron a todos que se fueran del lugar, querían estar solos, sin testigos, para ver qué hacían, tomaban o lo que espero que no, sembraban pruebas, afirmó. ¿Por qué insistieron tan fuertemente en que nadie los viera y sacaron a todos?, preguntó el exmandatario. Este lunes la Policía Federal allanó la residencia del multimillonario en Florida, lo que provocó una ola de indignación entre los conservadores. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, vamos a la ronda final, pero voy a leer algo acá. Me escribe otro abogado. Bueno, no, yo agradezco a la gente, pero no puedo leerlos todos. El abogado Mario Lobo me dice: buen día, el decreto 3192 lo único que hace es reducir un poco el abuso y excesivos derechos de beneficio en favor de los sin tierra en la ley de reforma agraria.
solo frena un poco y permite coinversión y arrendamiento de tierras rurales como impulsores de la agroindustria, que era prohibido hasta 1992. Nada más el acceso a la tierra tiene su procedimiento. Solo se ordenó o reguló un poco el procedimiento de afectación. Atentar contra el 3192, Ley para la Modernización del Desarrollo del Sector Agrícola, es simplemente decirle adiós a rubros como el melón, ocra, sandía, tabaco, piscicultura, que invierten en toda América bajo la figura de arrendamiento y coinversión. Ejemplo, rubro del tabaco derrama 100 millones de lempiras mensuales en Dalí a través del empleo a 20.000 personas. Vamos a la parte final, don Guillermo. Me encantaría hacer un resumen del efecto de las invasiones. Estamos claros que ahuyenta la inversión, sea esta nacional o extranjera. Estamos claros que genera incertidumbre y zozobra en los productores, desestimula a los productores a seguir produciendo los alimentos, y hoy más que nunca el tema de seguridad alimentaria es el más importante en el mundo, no solamente en Honduras, en el mundo. A mediano y largo plazo nos volveremos importadores netos de alimentos en vez de ser autosuficientes, y mataremos la infraestructura de agroexportación, que es hoy por hoy uno de los principales generadores de empleo y divisas a este país. Generaremos incertidumbre a la banca privada para otorgar más crédito agrícola, por ser un sector de mayor riesgo, no solo por los aspectos de orden ambiental, sino también además en lo jurídico. Estimularemos la migración, causando escasez de mano de obra local a otros rubros que ya estaban esta mano de obra entrenada. No estamos motivando a los sucesores o relevo generacional a seguir en la producción. Más bien estamos provocando que ellos vendan sus tierras. De por sí, la agricultura ya es la ocupación más riesgosa, y esto de las invasiones lo único que hace es aumentarla. Quiero recordar que en Honduras solamente el 16% de la tierra tiene vocación agrícola. Estos son alrededor de 1.8 millones de hectáreas, y definitivamente ver invasiones en tierras con vocación agrícola para que terminen urbanizándose o terminen abandonadas, definitivamente nos debiera preocupar. Vamos a generar pérdidas que definitivamente lo único que va a traernos a nosotros es problemas financieros, porque los productores no van a poder honrar sus deudas con la banca, definitivamente porque se interrumpe el proceso productivo. Ya lo dijo doña Argentina, la situación que a ella le afectó de más de 80 días provocó un retraso en las siembras. Así que los agroexportadores van a perder sus mercados al no poder garantizarle a sus clientes en el exterior suplirles la demanda, algo que ha costado años tener acceso a esos mercados. Solo Melón, si no estoy mal, tiene acceso a más de 50 países y Honduras está representado. El incumplimiento a anticipos de capital que incurre un agroexportador son gravísimos. Así que los rubros sensibles como camarón, melón, banano, azúcar, aceite de palma, café, vegetales orientales están en riesgo. No generemos más zozobra, y esto definitivamente los países competidores vecinos lo van a aprovechar, ya que el que garantice la seguridad jurídica y la tenencia de la tierra es el que va a traer más inversión. Así de sencillo. Muchas gracias por su participación, don Guillermo Cerritos. Él es el director ejecutivo de la FENAC. Don Víctor Wilson, comentarios finales, recomendaciones, lo que dijo el ministro de Lina. Adelante. Gracias. Voy a reconocer que lo que dijo el secretario Funes tiene toda la razón. Este problema nace hace muchos gobiernos, y hasta voy a estar de acuerdo con él, que el gobierno anterior, en vez de ayudar, agudizó el problema. Tristemente, es innegable la verdad de lo que él está diciendo. Pero también voy a darle la razón a otro señor que mencionó que el problema es extraordinariamente complejo, no es simple. Solo para que tenga idea, de un estudio que yo revisé, hay aproximadamente 6 millones de terrenos con algún tipo de propietario en este país,
de los cuales solo 1.800.000 están escriturados, o sea, un porcentaje bajísimo. Y del 1.800.000 escrituras, en base a muestreo estadístico, aproximadamente 1.300.000 se estima que están tan mal hechos, tan mal escritos, que no pueden usarse para financiar o anclar operaciones financieras y financiar producción. Resolver ese problema es complejo, es enorme. En Choluteca nuestro registro de propiedad está luchando con esto, pero lo que significa es que menos del 15% de las propiedades disponibles en Honduras son bancables. Número 2, las propiedades nacionales del país tampoco están en cualquier tipo de folleto. Entonces, en realidad, no se sabe con certidumbre legal quién es dueño de qué, incluyendo el gobierno, en la vasta mayoría de la tierra de este país. Y esa es una complejidad enorme. Pero, contestando y siguiendo contestar al señor ministro, el gobierno ya no es oposición, por lo tanto, cae en ellos resolver ahora lo que los gobiernos anteriores no han logrado. Y voy a repetir, lo que está en juego aquí es la capacidad de cumplir las promesas sobre el cual el pueblo eligió este gobierno, de mejorar su nivel de vida económica. Solo mirando las cifras de destrucción patrimonial, de reducción en futuro producción, PIB, Producto Interno Bruto del país, y ellos no van a ser devengados. La situación de Doña Argentina llega a los $800 millones anuales en daños futuros para esta economía. Y eso, francamente, no va a mejorar jamás la vida de ningún hondureño. Y voy a terminar con una frase. La justicia demorada es justicia denegada. Doña Argentina y todos los palmeros, muchos de ellos siendo cooperativistas en el Aguán, son el rostro de eso, porque estamos hablando de destrucciones de 20, 30 años de acumulación de patrimonio, capa por capa, sudor, y todo siendo cementado con sudor, lágrimas y esfuerzo. Francamente, no hay nadie que gane en esta situación, excepto los pocos criminales que están involucrados en esta actividad o aprovechando este vacío en el sistema legal de Honduras. Y eso empobrece a todo el país. No solo a Doña Argentina, no solo a todos los cooperativistas palmeros, sino el país entero queda disminuido cuando un impacto severo a la producción nacional ocurre por falta de cumplimiento o claridad legal. Muchas gracias. Gracias a don Víctor Wilson, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Choluteca. Doña Argentina Díaz, muchas gracias. Sus comentarios finales. Bueno, realmente la intervención del ingeniero Cerritos hizo un resumen pero muy congruente de las situaciones que podemos tener si estas invasiones siguen. Otra situación es lo que dice don Víctor. No vamos a poder nosotros continuar con un patrimonio familiar que nos ha costado años levantarlo, capa de sudor sobre capa de sudor, trabajando para poder tener un capital y un legado para nuestros hijos y para una generación de empleo en la zona sur, si no se respeta la propiedad privada. Urge la mesa que están conformando y que faltan personas que se integren para poder solventar estos problemas, tanto en el Aguán como en la zona sur. Yo hablo mucho por la zona sur porque soy una mujer de fe y he creído y sigo creyendo y sigo teniendo esperanza de que en el sur está el futuro de Honduras. Muchas gracias, señor Valladares. Gracias a usted por su participación. Voy a cerrar con el abogado Félix Ávila. Gracias, Raúl. Bueno,
que esto no se convierta en una bola de nieve que va creciendo, va creciendo. El gobierno tiene la enorme oportunidad para esas promesas que se hicieron cuando eran oposición. Hoy ya no son oposición, son el gobierno, por lo tanto ya estas promesas deben ser una realidad. Obviamente la conflictividad en el agro es un problema que no es de ahora, pero obviamente por el hecho de que sea un problema de hace mucho tiempo no puede ser una justificación para no resolverlo. De manera pues que la pelota y el problema está en el terreno de juego. Lógicamente están los actores que son los miembros del gobierno actual con los órganos de persecución penal y de hacer justicia cuando tengan que actuar, pero obviamente, repito, no es necesario que estos órganos de persecución penal y la Corte Suprema de Justicia estén actuando siempre, porque obviamente actúan cuando hay conflictos, pero hay que dejar que cada órgano haga lo que corresponde. El Poder Ejecutivo no puede ir a obstaculizar aquellos procesos de desalojo o órdenes que se den, en este caso, contra aquellas personas que están haciendo mal contra las inversiones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Gracias. Muchas gracias. Gracias también a don Guillermo Cerritos, a don Félix Xavier, el ingeniero Héctor Castro, doña Argentina Díaz y don Víctor Wilson. A ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Ojalá lleguen a un acuerdo todos los sectores con las autoridades del gobierno para el beneficio de los dueños de la tierra, de los campesinos y en general del país. Buenos días. En un momento, mis compañeras y compañeros de Hoy es tu Día, en un momento aquí en Canal 11.